pero que simplemente damos orden a algo que ya funciona porque viene ya cuando llega a nosotros ya está facturando, ya hay un manejo. Entonces lo que hemos hecho es adecuar todo eso en precios entregable y tal para emprendedurías, que es un precio que es un esfuerzo como todo cuando emprendes, pero que se lo pueden permitir. Yo creo que una cosa muy importante, o lo primero que sucede, o la primera cualidad que tienes que tener, es saber cuándo tienes que estar y cuándo te tienes que quitar del medio. Y luego están los que tienen toda la presa del mundo de éxito. Con el éxito. Quiero que la gente esté contenta trabajando, quiero tal, pues ya estás generando un impacto en tu metro cuadrado que es muchísimo más valioso que el creer que vas a salvar al mundo. Claro que le puedes aportar cosas, y claro que puedes evolucionar, y claro que puedes inspirar. De hecho, es un poco tu responsabilidad. O sea, al final, sé tú mismo. La parte de la autenticidad es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Bueno, pues hoy es un podcast atípico porque normalmente es de uno en uno. Hoy hacemos un podcast a dos bandas. Estamos en spin-off y estoy en territorio de podcasters, o sea que ya puedo hacerlo bien porque no es lo mismo traer a alguien que sabe lo que es ponerse, editar, guión y todo el rollo, y cuando invitas a alguien que está asustado dices, bueno, por mal que lo haga, él no se va a dar ni cuenta. nosotros hacemos lo que podemos, también. O sea, que... No sois todo, hacéis mucho más de lo que podéis. Bueno, estamos en vuestra oficina, en vuestro taller de creatividad. Aquí bajáis al barro, pensáis qué hay que hacer cuando os llega un cliente. Sois una agencia creativa, pero no sois una agencia al uso. No somos agencia. Bueno, somos una consultora de negocio. Consultora de negocio, pero muy enfocados en creatividad, en branding, en análisis de producto, cliente. No hacemos nada. O sea, Spin-off es una consultora de negocio que lo que ayudamos es a las startups a evolucionar en el momento en el que pasan a ser empresas. Entonces, nos dimos cuenta que había un gap dentro del posicionamiento de marca. Es decir, oye, muchas de las startups que empiezan es, oye, soy el outsider de un sector, pero cuando empiezo a facturar y empiezo a crecer, entro dentro del sector y no sé muy bien cuál es mi posicionamiento dentro de este sector, ni realmente desde dónde me tengo que vender, cuál es mi propuesta de valor más definida y demás. Les ayudamos a eso, les ayudamos a cultura y liderazgo, ¿vale? A gestión de equipo, cómo crecer en equipo, cómo ejercer un buen liderazgo, etc. Y luego les ayudamos a negocio puro y duro, estrategia de crecimiento a 3 años. Eso es lo que hacemos. Vale. ¿Qué pasa? Que nosotros no es que tengamos una capa creativa, sino que nosotros nacemos desde pensamientos creativos que se aplican a la resolución del negocio, que en su momento empezó a llamarse Design Thinking, pero que vamos, que realmente, o sea, nosotros, la creatividad es como un básico, pero no es que nos dediquemos a outputs creativos. Vale, es que cuando vi el estudio que habíais hecho sobre los problemas que tienen los unicornios, o está también diseñado, más que unicornios, a lo mejor no. Sí, scale-up. Pensaba que sí que entrabais un poco en el producto, en la marca, en todo, está en el marketing directo. Nosotros desde el punto de vista de marca lo que ayudamos es a entender a la empresa quiénes son desde el punto de vista de identidad, propósito, valores, propuesta de valor, y qué han venido a hacer al mundo y cuál es su relevancia en el mercado respecto a todo lo que hay. Y a partir de ahí luego nosotros lo que hacemos es poner los cimientos de la casa, y eso se traduce en un montón de iniciativas. Uno, como decía Carol, es cultura y desarrollo de negocio, y luego muchos de nuestros proyectos lo que sirven son precisamente para esas agencias de branding, para esas agencias de marketing, para que desarrollen activaciones en comunicación, activaciones en digital o incluso rediseño de parte de branding. Es más, dentro de las propuestas que vendemos, una parte ya metida es nos comprometemos a trasladar esta información a todos los proveedores que luego la van a necesitar, pues eso, para hacer una estrategia de marketing digital, para hacer la comunicación o cualquier otra cosa. Y entra dentro de el presupuesto que le damos, porque entendemos que después de estar con nosotros siempre dicen, uy, pues igual la comunicación la tengo que virar un poco y demás. Por poner una etiqueta fácil, consultora de desarrollo de negocio para startups en fase de crecimiento, que son startups que ya han encontrado el product market fit y que están en esa fase de crecer. Sí. Normalmente nos llaman con 3 o 4 años de existencia, aunque ahora estamos sacando un modelito más pequeño
para algunas que llevan un poco menos, pero sí que esta parte de posicionamiento de marca y el go-to-market del primer, segundo año es importante para ellos, pues entonces lo que hemos hecho es reducir el proceso, los tiempos y más enfocado a eso, y entonces, por lo tanto, reduce el presupuesto, y sí que esas startups que están un poquito más comenzando también pueden contar con nuestros servicios. Vale, o sea, por ir al detalle, ya lo habéis contado justo ahora, pero por hacer un poco la foto, oye, ¿qué es Spinoff? ¿Cómo se os ocurre? ¿Dónde empieza? ¿Y por qué empezáis esto? O sea, ¿cuál era vuestro contacto previo con el mundillo? Casualidad. Ha sido una cosa bastante orgánica. Carol y yo nos conocimos trabajando en una consultora estratégica que trabajábamos para IBEX 35, hacíamos proyectos de innovación y estrategia de negocio para cúpula directiva IBEX 35. Estuvimos allí, trabajábamos muy bien juntos. Y lo que sucedió fue que, bueno, pues terminó nuestra etapa allí y luego también de forma muy orgánica nos iban viniendo como proyectos freelance, más allá de lo que hacíamos allí o de cuando ya salimos, pues venían proyectos de freelance. Y esos proyectos de freelance, que también tienen mucho que ver con esto que estamos haciendo, con marca, cultura, Negocio, ¿no? marca, cultura y negocio, principalmente, pues ha coincidido que han sido startups o empresas en fase de crecimiento, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese tipo de proyectos juntos como freelance. Realmente cuando ya nos juntamos después de esa etapa en la consultora, nos juntamos para otro proyecto totalmente diferente, que era un concepto de hotel para traer un turismo mucho más responsable y un turismo más creativo. Y estábamos en esas, pero nos seguían viniendo los freelance. Vimos que había una oportunidad de negocio también y un nicho que estaba sin ocupar de, oye, para el mundo startup hay mucho de aceleradora, incubadora, pero está todo muy enfocado a un... Sí, así o a un crecimiento muy grande, y luego había otro tipo y luego también muy relacionado con el sector tecnológico, y había también mucho en la emprendeduría que estaba sin atender. Y veíamos que eran empresas que cuando la pregunta que haces de por qué surge es nosotros en nuestro egoísmo hay muchas empresas que nos molan y decir, ostras, ¿cómo podemos ayudar nosotros a estas empresas a prevalecer en el futuro y a que existan, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es adaptar todo ese conocimiento que traemos de consultoría estratégica de alto nivel de IBEX 35, pues adaptarlo a un formato más para las startups. Y esto es en tiempos, en contenidos y en formas en presupuestos y en formas de trabajar, ¿no? Es que detectamos que claro, que justo esas startups necesitaban consultoría de alto nivel que no se podían permitir, y que muchas veces, por no poderse permitir, gente que sabía de este tipo de cosas se podían permitir, digamos, a los que nosotros llamamos workshoperos profesionales, que por muy poco dinero te dicen que en un día te van a solventar tu problema, que es lo que pueden llegar a ello. Y entonces, claro, dices, jo, qué pena que empresas, emprendedurías tan guays, simplemente por el hecho de que en un punto determinado no han podido contar con un servicio ya al nivel que se merecen, se quedaban por el camino, porque al final nosotros tocamos las tres cosas que es que salen en el report, que es, pues eso, ¿te piensas que tu marca es un logo, solo un logo? No, tu marca realmente tiene que tener unos cimientos que están basados en el propósito, los valores y la propuesta de valor. ¿Te piensas que con el buyer persona es suficiente? No, tienes que aprender de que los arquetipos son diferentes perfiles de personas que se llegan de diferentes maneras, tus territorios. Joder, pues es que en cultura, oye, pues mira, te soñamos cuál es el viaje del trabajador, oye, pues cómo tienes que contratar, cómo tiene que ser el durante, cómo tiene que ser el post y luego el negocio. Entonces, el feedback que nos suelen dar todos nuestros clientes es, nos habéis hecho reconectar muchísimo con nuestro propio negocio, habéis clarificado todo lo que tenemos en la cabeza, porque algo que decimos es, si venimos aquí, te damos el resultado del proyecto y te suena chino, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Eso no quiere decir que no haya durante el proyecto momentos guau de decir, qué cabrones, no habíamos caído en esto. Pero que simplemente damos orden a algo que ya funciona porque viene ya cuando llega a nosotros ya está facturando, ya hay un manejo. Entonces lo que hemos hecho es adecuar todo eso en precios entregable y tal para emprendedurías, que es un precio que es un esfuerzo como todo cuando emprendes, pero que se lo pueden permitir y que les sirve, el impacto es brutal.
Y sobre todo yo creo que tiene mucho impacto eso, en relación del founder con el negocio, en entenderlo mejor y en coherencia y toma de decisiones. O sea, lo que pasa después de hacer nuestros proyectos es tengo mucho más orden, tengo claridad y voy tomando decisiones en el futuro. No solo desde la intuición, Claro, que no sí, solo- también, que es- pero no solo que desde la es un intuición. poco lo que pasa al principio, ¿no? Que de repente es como, pues eso, muchas veces te encuentras que arrancas algo, a ver qué pasa, y te encuentras que empieza a funcionar y tiras mucho de intuición, de preguntar a unos a otros. Entonces, después de nuestro proyecto, yo creo que aumenta mucho eso. Entender, oye, en mi estrategia de negocio, cómo encaja esto, cómo es de coherente con mi identidad como marca, cómo tiene que ser como equipo. Entonces, impacta mucho en la toma de decisiones. De lo que os encontráis, ¿hasta dónde escala la intuición? Gente que cree que a lo mejor nos está escuchando y dice, no, a mí no me hace falta porque yo lo huelo. Esta falsa seguridad que tiene uno mismo en su toma de decisiones, Mira, ¿qué opináis de esto? hay una frase que dijo hace tiempo un amigo nuestro emprendedor que dijo, llega un momento en que la marca te pasa por encima y lo notas. Al final llega un momento en el que dices, vale, hasta ahora he tenido más o menos cogido con pinzas todo, pero llega un momento de decir, esto no tiene ningún tipo de sentido, se me está escapando de las manos. Sinceramente, para mí, a nivel personal, creo que termina siendo una sensación de decir, vale, muy bien la intuición, no la tienes que perder porque al final tú tienes el pulso de lo que tienes en la cabeza, de cómo lo quieres proyectar, la ilusión de lo que quieres que termine siendo tu empresa y al final también hay que hacerle caso a esa cosa de barriga, ¿no? Que a veces Carlos y yo a día de hoy decimos que no a ciertos clientes porque decimos, a mí me da de barriga que trabajar con esta gente no, o me da de barriga que esto no tal. O sea, seguimos tirando todavía de ese me da de barriga para ciertas decisiones, pero no para la estructura y el desarrollo de una empresa. Somos empresarios y eso es lo que hay. Y luego para mí hay otro punto que llega un momento que el founder al principio intenta como, lo hago yo todo, ¿no? Y además hay gente con mucho talento, muy preparada y ya encima del mundo en el que vivimos sabemos ya casi de todo, ¿no? Y todo el mundo sabe poner un post en Instagram y sabe no sé qué, pero claro, eso es una cosa y otra cosa es que quede bien y que quede bien al nivel que está tu startup, ¿no? Al principio puede quedar bien porque no tienes tanta relevancia o no tienes tanto mercado, pero en cuanto la startup empieza a coger una envergadura, tú necesitas profesionales que te hagan las cosas. No sirve que el logo te lo haga tu primo, no sirve que la estrategia de marketing digital te la inventes tú mirando 4 vídeos. Entonces, yo creo que ahí también el propio crecimiento de la empresa te pone en tu sitio en cuanto a ya no vale tanto de la intuición, ¿no? Entonces se mantienen un montón de cosas, pero el propio negocio ya te va diciendo cuándo necesitas ayuda externa, ¿no? Y luego ya depende si también tienes relación con inversores, que eso ya es el punto clave, porque es que ahí ya no es que te lo exija el negocio, sino que es el propio dinero y el propio inversor el que te pone en tu sitio y te dice, pero entonces este dato... Y entonces te la has sacado de la esto, intuición y ¿sabes? te lo Y entonces, claro, ahí ya pues, se te desmonta el chiringuito del hecho. Esta era una cosa que os quería preguntar. ¿Os hace más caso la empresa que se autofinancia? ¿Os hace más caso la empresa invertida? Porque son dos modelos de empresa totalmente diferentes, ¿no? El decir, oye, pues yo aquí estoy creciendo con una financiación que de momento no cesa y tampoco me tengo que preocupar mucho por los retornos, pues porque parece que la caja no se agota, tengo respaldo y, bueno, pues puedo disparar al aire, ¿no? Contrariamente, el que cada céntimo que pone sale de lo que genera, toma decisiones mucho más meditadas y valora mucho lo que le cuesta las cosas. Tenemos de los dos casos y realmente, aunque tengan un fondo detrás, siguen mirando la pela como quien dice. Lo que sí que nos hemos encontrado, y ya esto es análisis que hemos hecho por experiencia, por el report y demás, que muchas veces las que tienen un fondo detrás se fían a lo mejor de lo que piensan que les toca invertir para dar respuesta a lo del fondo y se olvidan a lo mejor de poner bien los cimientos suyos como empresa, como marca y demás, que luego eso va a derivar en que el negocio vaya muchísimo mejor y que dé muchísimos mejores números al fondo. Pero para nosotros, de nuestros clientes, yo no he notado esa diferenciación de si viene de fondo particular. Para todos es un esfuerzo, ¿eh? Una mínima diferencia es que el que tiene pasta tiene más prisa. Y entonces Sí, nosotros haciendo los proyectos, una de nuestras cosas es verdad. que somos muy responsables con el negocio. Entonces, siempre hablamos de
consolidación de lo que estás haciendo bien para luego crecer, ¿no? Entonces, normalmente en nuestras estrategias de 3 años, el primer año es que el founder se dé cuenta de todo lo que ha hecho bien hasta ahora y que siga poniendo eso en valor y a partir de ahí apostar más por el crecimiento cuando eso esté consolidado, ¿no? Entonces, la diferencia es esa, que el que tiene pasta tiene más prisa. Entonces, te salen cosas como, no, que quiere internacionalizar y es en plan... Pero si todavía no tienes marca aquí, Claro, aterriza aquí porque todavía tienes cosas aquí que estás un poco tal, ¿no? Entonces, suele ser un poco más la prisa. Entonces, nuestro trabajo es, vale, pues, si puedo contenerte un poco la prisa y entender que necesitas otras cosas antes, fenomenal. Si no puedo contenerte la prisa, vamos a intentar hacer un plan de contingencia para que esa prisa no te mate, ¿no? De alguna manera. Y yo esa es un poco la diferencia que veo. Y luego... eh, que hay gente que no ha pensado qué hacer con el dinero. Esa es otra diferencia. Cuando tú te estás autofinanciando, es que vas tan al día que no tienes que pensar en qué hacer con el dinero porque de repente es como... Ya lo tienes colocado. Claro, ya lo tengo colocado, o sea, ya mi ficha tal, ¿no? Y sí que es cierto que nos hemos encontrado eso de... Hay una sensación de agobio de decir, vale, y ahora que tengo pasta, ¿qué hago con esto? Y ahí eso es un momento muy delicado y muy crítico porque si tienes... buena cabeza o decides pedir asesoramiento, pues te puede ir bien, ¿no? Pero luego, pues si sigues un mal consejo o no lo tienes claro, el dinero al final, igual que viene, se va. Nos vienen casuísticas complejas de haber tenido dinero, no haberlo sabido manejar y ahora le había impactado bastante a la hora del desarrollo del negocio y dar números al fondo que le había dado el dinero. Esto es un buen punto. Ahora que tengo pasta, ¿qué hago? ¿Qué sería una buena respuesta? No la única, pero ¿qué sería un buen consejo? Lo que acabamos de primero pensar, ¿qué vas a hacer con ella? O sea, te diría, fíjate, yo haría una pregunta previa. Yo haría una pregunta previa. Antes de ahora que tengo pasta, ¿qué hago? ¿Realmente necesitas pasta o no? O sea, necesito volver a levantar pasta. ¿En qué momento estoy? Necesito levantar dinero y ¿para qué? O sea, eso antes. Eso mucho antes. Entonces, haciéndote esa pregunta antes de tener el dinero, ya cuando tengas el dinero vas a saber mucho qué hacer, ¿no? Normalmente el dinero lo tienes que utilizar para crecer. O sea, tienes que invertirlo en cosas, exactamente, y más innovación, desarrollo de producto, en cosas que te permitan crecer. Esa sería como la respuesta fácil. ¿Y en qué habéis visto usos inadecuados, pero comunes de, hostia, pues esto no es el primer... Hemos llegado a ver casuísticas de una de las personas del fondo les dio el consejo de que tenían que meter en ads y gastarse 100.000 en ads cuando no tenía ningún tipo de sentido para su contexto y su marca. Hemos visto subirse muchísimo los sueldos a los fundadores. Sí, y durar 5 meses. Contratar a gente que no hace falta. Contratar a gente que no hace falta. Para quitarme yo curro. Pues fíjate, hay otra casuística que es bastante interesante, no me importaba a mí hacer el curro, pero he contratado a gente porque tenía dinero, lo tenía que gastar, y cuando no he tenido dinero, después de varios años de que mi startup existiera, me ha tocado ponerme a hacer lo que me hubiera tocado poner a hacer al principio. Es decir, como que, o sea, dices, pero ¿cómo pueden pasar estas casuísticas? Sí. O sea, que son como muy locas. O por ejemplo, founders que en el momento en el que les llega el dinero y empiezan a hacer equipo, pierden el contacto con el día a día de la empresa. Porque es como, ya tengo... Y entonces de repente se ponen como en plan jefe y ya no estoy en el día a día, no hablo con la gente, no sé qué, o no hablo tanto con el cliente porque antes lo hacía yo. Sí, es muy complejo también cuando entra el dinero y de repente se empieza como a definir más el perfil del peso de cada uno de los founders. Hablamos cuando son varios founders. Pues a lo mejor uno se dedica más al negocio y la gestión, es más el momento de esa emprendeduría, está en ese momento. El otro perfil tiene un perfil que a lo mejor... su perfil más comercial. sí, o no toca tanto que sea su momento de tanto peso y empieza a haber una guerra de egos y de yo esto no lo vamos a hacer porque así lo hago yo y no pierdo mi protagonismo dentro de mi propia empresa. De eso también hemos visto qué pasa cuando de repente cae bastante dinero a la hora de... Es un temazo porque, bueno, generalizando mucho, ¿no? Sí. Pero suele haber más problemas entre founders cuando hay pasta y va bien. Sí.
que cuando va mal. Porque cuando va mal todo el mundo tiene claro que arrima el hombro, que es como hay que estar, no sé qué tal, y a no ser que ya estés en un momento crítico de cierre, que es un momento muy delicado y ahí puede resentirse. Pero hay más discrepancia cuando, pues eso, en decidir cómo invertimos, qué invertimos. Y luego vemos mucho también que, claro, hay muchas tipologías de founders, ¿no? Pero sí que es verdad que la realidad es esta. Nos hemos conocido en una empresa y hemos salido y hemos montado algo por nuestra cuenta. Nosotros. Somos un matrimonio, somos amigos de toda la vida, somos familia y hemos detectado un tal. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones de somos amigos y hemos montado, que no te terminas de decir de todo a la vez? O sea, toda la verdad real de la situación en la empresa, porque se mezcla mucho lo personal con lo laboral, y eso también lo hemos visto unas cuantas veces cuando la empresa, lo que dice Carlos, empieza a funcionar, porque hasta ese momento es remo, 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 uy, qué divertido, uy, que estamos emprendiendo, qué gracioso esto de ser startupero, pero luego para ser empresario, o sea, una de las frases como claves que siempre decimos es: ojo, que ser fundador no es lo mismo que ser empresario, y además este ojo lo tienen más los fondos. Nosotros tenemos relación con el entorno de los fondos y lo dice ahora, mi ratio de elección se ha ampliado porque necesito pasar más tiempo con los fundadores para asegurarme que van a ser buenos empresarios. Dice, porque nos hemos comido unos sapos que dice no nos vuelve a pasar, porque la relación es de 5 a 10 años. Y uno puede ser muy buen motivado fundador, pero muy mal CEO, muy mal líder y muy mal empresario. Y bueno, pues está bien, lo tienes que colocar dentro de la evolución del negocio. ¿Y esto qué es ser empresario? O sea, en esta transición de fundador a empresario, ¿qué cualidades creéis que...? Yo esto una vez vino un directivo que le decía, ¿cómo diferentes son las cualidades que te piden una vez te dan el cargo comparada con las que te pedían antes del cargo, ¿no? Entonces, en vuestro caso, ¿cómo...? Mira, yo creo que una cosa muy importante, o lo primero que sucede, o la primera cualidad que tienes que tener, es saber cuándo tienes que estar y cuándo te tienes que quitar del medio. Entonces, esto es la primera movida, ¿no? Por lo que hablábamos antes. O sea, tú estás acostumbrado como a estar muy encima de todo porque has arrancado la empresa y de repente estás contratando gente que se supone que tiene que saber más que tú y que te tiene que ayudar a crecer. Entonces, es un proceso que hay que vivir, el saber, ¿vale?, dónde tengo que empezar a delegar más, cómo tengo que liderar y qué significa ese liderazgo, de cuánto tengo que estar de presente, cuánto tengo que ser de autoritario, cuánto tengo que ser de inspirador, y también dejar espacio para que sucedan ciertas cosas y poner foco en lo que tú tienes que hacer en ese momento. Entonces, para mí, eso es de lo primero que significa, y luego yo creo que el gran cambio es pasar de una visión como muy cortoplacista y focal a una visión mucho más estratégica, mucho más de medio plazo y que no está intrínseca en todos los founders cuando empiezan. O sea, es algo que tienes que ir adquiriendo con el tiempo, ¿no? Al principio tu negocio te absorbe, te pasa por encima, tienes visión de corto plazo, y muchos de nuestros trabajos y de nuestros proyectos también van en esa línea de educar, ¿no?, de alguna manera, o ayudar a evolucionar al founder a tener esa visión mucho más estratégica y de medio plazo. Yo también creo que uno se empieza a dar cuenta que es empresario en cuanto empieza a tener también equipo. Hay unas responsabilidades, empiezas a ser consciente que realmente que la única manera de crecer y seguir ganando dinero es tener buen equipo. ¿Y qué significa eso? Significa, pues lo que dice Carlos, tener un buen liderazgo, tener una cultura interna bien diseñada y saber gestionar personas, que es lo más complejo que hay en este mundo. Esta mañana justo hemos tenido una reunión con diferentes CEOs y uno de ellos termina diciendo es que al final está claro que lo más complejo de emprender, de crecer y de tener una empresa es la gestión de personas. Entonces, si eso lo tienes claro, cuentas con que eso tiene que pasar sí o sí y entiendes que tienes que estar preparado o por lo menos empezarte a preparar para ello, o si no, contar con gente que te ayude a tener el mejor equipo, vas a quitarte no piedras, pero por lo menos vas a ser como un poquito más consciente de lo que es tener una empresa. Pero incluso lo que tú decías antes, que has hecho esa pregunta a gente que tiene cargos en empresas, pasa lo mismo, tu agenda pasa a ser
un 80% ejecutiva en lo que tú sabes hacer. O sea, tú puedes ser muy bueno programando o en un sector y tu agenda pasa de ser un 80% ejecutiva a un 80% gestión de personas. Y es que es la madre del cordero. ¿Cómo de común es encontrarse con empresas que están obsesionadas por ser o por seguir siendo el mínimo número de personas necesario? Se ve mucho decíais, contrato. Y casi es como llevar una medalla en el pecho, ¿no? No, pues ahora somos 100, ahora somos 50. ¿Cómo es el argumento contrario de esto? Es decir, os encontráis con gente que dice, no, si es que yo crecer por crecer me agobia, crecer o morir no lo compro, porque para mí la antítesis de crecer no es morir, es simplemente estabilidad. O sea, ¿cómo veis esto? Porque uno llega con la influencia externa, que es el capitalismo, ¿no? Y esto puede entrar en conflicto con los valores internos de uno mismo o de una empresa. Mira, una de las cosas que más nos gustó cuando hemos investigado, hablando dentro del ecosistema de emprendeduría, son las personas, y nosotros nos incluimos, que hemos emprendido desde el punto de vista de intentar combinarlo con teniendo bien claro cuál es nuestro estilo de vida. Nosotros, hablando con una emprendedora que les va como un tiro, llegó un punto en que se sentó con su socia y dijo, vale, estos son los 3 escenarios posibles de crecimiento. Este impacta de esta manera en nuestro estilo de vida, este de esta y este de esta. ¿En qué punto estamos vitalmente para decidir cuál es el que queremos tener? Y cogieron como el de un crecimiento más tranquilo, porque impactaba de una manera más coherente con su estilo de vida. Entonces, los que tienen bien claro son los que tienen muy claro el ritmo de contratación, de crecimiento y demás. Nosotros nos incluimos en eso, no quiere decir que no pases a rechuches de implicación y demás. Claro, a rechuche de implicación, o de repente se te ha puesto alguien malo, o de repente, pues mira, ponemos el ejemplo de Hola Coffee, a Nolo y a Pablo, por una situación en la estructura se le puso malo a una de las personas y empezaron a volver a tostar, o sea, que son los socios fundadores y es un proyecto que va fenomenal. Entonces, pues esas son cosas que vives con ello para toda la vida, porque al final la empresa es tuya. Pero yo abogo mucho por ser muy consciente de qué tipo de vida quieres tener, y en base a eso, qué tipo de escalabilidad quieres tener. Yo te diría, fíjate, sumando a eso, que afortunadamente también nuestros clientes vienen mucho más en ese mindset de crecer sin perder la esencia y un crecimiento más coherente, que está muy alineado con cómo lo vemos nosotros también, que otra cosa. Pero, por ejemplo, otro ejemplo muy chulo, pues una empresa también que empieza a crecer, pues tiene un punto de venta, luego otro, llega hasta un quinto punto de venta, ¿no? Y de repente ese quinto punto de venta se convierte en el punto de venta que más factura de todos los que tienen, ¿sí? Ese es interesante. Y van y lo cierran. ¿Por qué lo cierran? Porque de repente en ese punto de venta, pues en lugar de haber 2 o 3 empleados como había en los otros, pues solo había una persona, y era una persona que estaba ahí 8 horas currando sola, y esto estaba súper desalineado con la cultura. El tipo de cliente que iba a ese punto de venta, pues es un cliente que no era el que tenían normalmente ni el que querían dar. ¿Esto es un negocio de restauración o por Sí, restauración? sí, bueno, tiene... Sí, hostelería, sí, por ahí va, sí. Por no decir el nombre, sí. Pero sí, va por ahí, sí. Y tomar esa decisión de, ostras, sí, estoy creciendo mucho, pero esto está totalmente desalineado con lo que soy, con cómo nos sentimos. Y es que no puedo explicarle a la gente, no puedo explicarle a mi gente por qué hay una persona sola tanto tiempo. No puedo explicarle a mi gente que de repente mi cliente sea un turista transaccional, cuando yo estoy vendiendo el slow, estoy vendiendo la calidad, estoy vendiendo tal. Y cierras ese punto de venta, que es lo que más dinero te estaba dando. Joder, eso es la leche, tío. Eso es un ejercicio de coherencia y de responsabilidad brutal. Y luego están los que tienen toda la prisa del mundo de éxito. Joder, con el éxito. Esto se habla. Es el que inicia un negocio pensando en venderlo, comparado con el que quiere que sea su proyecto de vida, ¿no? A mí válido me parece cualquier cosa. Claro, es cada uno que escoja lo que quiera. Yo te digo la diferencia. Realmente, o sea, de hecho es una frase que nosotros decimos mucho, ¿no? O sea,
Yo creo que un negocio tiene que pensarse para existir para siempre. Luego pueden pasar muchas cosas en el camino, pero cuando tú tienes una mentalidad de existir para siempre, tu forma de gestionar el negocio es completamente diferente. Tu nivel de responsabilidad, tu nivel de conciencia, las decisiones que tomas, el cómo te relacionas con clientes, con proveedores, con equipo. Entonces, claro, con esa mentalidad de aunque quieras, aunque luego vendas, pero si tienes esa mentalidad vas a vender mejor, por ejemplo, ¿no? Lo del exit, súper válido también. Ahora, yo no me he encontrado muchos negocios que hayan hecho exit y que tengan la casa más o menos ordenada. O sea, que venden y venden una cosa con mucho potencial, pero con mucha faena, con mucho que barrer. Creo que se enamoran más de la palabra exit que lo que ha significado hacer un buen exit. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que también se enamora, y vemos mucho enamorado de ser emprendedor, que el hecho de asumir lo que significa montar una empresa. Como que hay ahí como un manual de startupero que hemos comprado todos, que nos han vendido y tal, que de repente como que hay terminologías, procesos, modelos que parecen muy flexibles, muy agiles, pero siguen siendo bastante estancos. Y que claro, eso te lleva a un pensamiento de, monto esto, lo vendo en no sé cuánto y tal. Bueno, la realidad es que montes esto, quizás no lo vendes y te arruines por el camino, vamos a ser sinceros. El otro día en el podcast vino el vicepresidente de marca de Wallapop y decía, estamos a punto de ser rentables. Wallapop, 10 años después, a punto de ser rentables. Y muchos vienen como, no, yo en 5 años vendo y yo o vendo rápido o si no chapo y empiezo otra cosa. Ok, pero pasa lo que ha comentado Carlos. Y luego que el exit, una cosa muy común es que tú hagas el exit y te obligan a quedarte 1 año, 2 años, 3 años, entre uno y 5 años. 2 a 4. Sí, normalmente ese tiempo es para hacer un traspaso de poder, ¿no? Pero justo esos 5 años lo que hacen es ponerte deberes, porque tú te comprometes a que tú haces un exit con una proyección de negocio y te ponen deberes. Entonces, básicamente esos 5 años de más, o esos 3 años de más que vas a estar en tu ex startup, es para que barras todo el jaleo que has liado de ir creciendo rápido y de pensar en ese exit. Pero bueno, válido, yo no juzgo. Y a gente le funciona fenomenal, ¿eh? Sí. Y gente que es muy buena los serial entrepreneurs. Que es gente súper buena haciendo eso, entonces es fenomenal. Sí, hay mucho romanticismo, ¿no? Sí. Lo que decías antes han comprado el estilo de vida de la persona que monta una empresa, pero luego en el día a día no cumplen con las responsabilidades de alguien que gestiona una empresa. Esta es la vida, ¿no? Bueno, y que luego depende del foco de cada uno. Es que es un poco lo que decía al principio. Donde tengas el foco, vas a tener la acción. Entonces, si tu foco es que tu empresa aporte valor, tener una visión de largo plazo, aunque luego vendas, pero tal, pues tu forma de comportarte en el día a día es uno. Si estás pensando en exit, pues tu foco va a ser otro. Entonces va a ser un foco mucho más operativo, va a ser un foco de menos cuidado con ciertas cosas, con las personas, con la gente. Que no quiere decir que seas un energúmeno, porque quieras hacer exit, pero está claro, o sea, tu prioridad y tu foco es otra cosa. Crecer, no sé qué tal, para vender lo antes posible, y eso tiene unas implicaciones. Sí. Yo fíjate, comparto lo que decís, me cambió un poco la opinión sobre el propósito de lo que haces. Me cambió un poco la opinión hablando una vez con una persona que me decía, a mí me da igual que tu motivación sea el dinero. O sea, si tú vienes aquí para llevarte el bonus, bien, porque tu interés es económico, es amasar, es dinero, pero harás todo lo necesario para llegar al bonus. Lo que hay en el camino al bonus es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, pero ¿cómo llegas? Si el problema es cómo llegas y qué implicación tiene esa. O sea, pues si tú llegas al bonus y eres una persona que por llegar al bonus te conviertes en un animal de bellota, pues ¿no? Entonces, no quiere decir que porque solo estés pensando en el bonus tengas que ser un animal, pero quiere decir, da igual, o sea, que donde pongas el foco tiene una implicación en cómo vas a hacer las cosas. Y creo que hay un poco de diferencia entre tener foco en exit y tener foco en largo plazo. Pero hay gente que llega por el hecho de no querer tener jefe, que tampoco sería algo...
alabable, a lo mejor desde fuera, ¿no? Y dices, la motivación debería ser el impacto y demás. Pero la cosa es esta, ¿no? Nos enamoramos mucho del valor y tal. Y dices, oye, mientras hagas bien tu trabajo y seas un profesional, o sea, Es que también... está bien que disfrutes de lo que hagas, siempre y cuando hayas entrenado la capacidad de hacer bien algo que no disfrutas. Exacto. O sea, una de las cosas que también decimos es que hay mucho Feliciano. Es decir, nos vienen con unos... escribimos hace unos meses un artículo sobre esto en la revista Ethic de basta de salvadores del mundo no oficiales, que no estamos en Marvel. Que estos propósitos que Nitor tiene, me parece un poquito de salvar el mundo, me parece que todo fenomenal, pero me parece un poquito... Nosotros siempre hablamos mucho del impacto en el metro cuadrado, de decir, oye, mira, haz lo mejor que puedas hacer, nadie es perfecto, está fenomenal. Nosotros, por supuesto, abogamos por el tema del propósito, pero desde una manera súper estratégica de negocio. O sea, es decir, tener un propósito es entender por qué estás construyendo esto y hacia dónde quieres ir, que luego... Alrededor de todo esto y el contexto que tú creas es, oye, pues quiero tener un impacto positivo en este tipo de cosas, quiero ser lo más sostenible posible, quiero que la gente esté contenta trabajando, quiero tal, joder, pues ya estás generando un impacto en tu metro cuadrado que es muchísimo más valioso que el creer que vas a salvar al mundo, frustrarte porque no lo estás salvando, que está pasando a mucha gente que compra los discursos de Salvador oficial del mundo y ven que escalan y dicen, ala, pero es que ahora no puedo ser tan perfecto en esto porque la tecnología no me ha acompañado y no existe un botón que es perfectamente sostenible y tal, y las ves sufrir y morir y decir, bueno, pues no soy perfecto, no pasa nada. Por eso que igual que los propósitos te ayudan muchísimo a tener esa estructura, ese camino, esa guía y a decidir en un futuro que sí, que no, y a tu equipo poder decidir que sí, que no, tampoco tiene que ser una soga al cuello porque tu propósito haya sido ser parte del equipo de Marvel, ¿sabes? Ahí nos encontramos un poco de eso también. No, justo lo comentábamos esta mañana. Yo para mí todo este tema del cómo lo haces, ¿no? Y del propósito, más allá de que tengas una frase poderosa o no poderosa o algo que te guíe, o sea, para mí es hacerte la pregunta del cómo lo estoy haciendo y hacia dónde quiero. O sea, para mí el propósito es eso. Si luego lo sabes tangibilizar en una frase y tangibilizar esa frase en diferentes cosas, estupendo. Pero hay un mínimo que para mí, sobre todo si tienes un puesto de liderazgo, tienes una responsabilidad. Montar en una empresa es una responsabilidad para contigo y para con la sociedad y con los demás, porque estás aportando algún valor, aunque sea para ganar dinero, pero estás aportando algo. Entonces yo creo que para mí el propósito tiene que ver mucho con eso. Si lo tienes clarísimo, fenomenal, y si no, por lo menos hazte la pregunta, tío, porque si no eres un descerebrado. Sí, sobre todo yo es que compraba mucho esta teoría de acercarse a la vida desde un punto de vista vocacional, ¿no? En todo, en lo que estudias, en lo que trabajas, en todo. Pues ¿no? a veces sí, a veces no. Yo empecé siendo bibliotecario, o sea que fíjate la vocación que podía tener yo. Yo quería hacer videoclip de música y me dijo una profesora, pues igual tienes que ser directora de arte y luego ves, y terminé siendo directora de arte en la agencia de publicidad, o sea que no... ¿Sabes lo que quiero decir? A veces pasa la vocación y a veces no pasa. Y aún así sigo pensando que yo lo que quiero montar básicamente es un sitio de barbacoas. O sea, con eso te digo todo. ¿Venta de barbacoas? Es una barbecue, tipo, es que yo estoy obsesionada porque he ido bastante a Austin y a Dallas y tal, por motivos personales. Y, o sea, el momento barbacoa... Dices, mesa corrida, sí. No, restaurante, mesa corrida, tus costillas. No, pues es interesante. Yo fíjate, es que este tema se ha hablado en el podcast, no recuerdo con qué invitado. Nos pasa a nosotros un montón eso, vamos. Y salió creo que por Hábitos Atómicos, por el libro. Ah, sí, está muy bien ese libro. Sí, es un libro súper mega recomendable. Y creo que el tema era, además yo creo que puse el ejemplo de un deportista, que es que justo acababa de leer una entrevista de Gómez Noya que decía, se estaba preparando para un mundial o algo así, decía, no, pues a ver, ahora en esta fase de la temporada, el día empieza a las 6, estoy en el agua, me despierto un poquito antes, 5, 5:30, y explicaba el plan. Decía, joder, tío, pues, ¿qué mérito tiene o qué guay que puedas vivir de esto? Y el tío decía, mira, para ser un deportista de élite, él decía, creo que lo que marca la diferencia entre un deportista de élite y el que no es el que va a entrenar aunque no tenga ganas. O
sea, el que se mete en el agua aunque no le apetezca. Mm. Dice, porque muchos llegan un momento en que a la que llegan 2 o 3 años dicen, mira, ya paso de esto. Y podrían haber llegado, simplemente no llegan porque hacen lo que les apetece y no lo que tienen que hacer, o algo así. Que tampoco es vivir como Bueno, un robot, pero me interesó el punto de Está muy bien asociado a hábitos atómicos. O sea, en mi parte, yo soy una persona bastante deportista. Sí que he notado mucho desde jolín, me gustaría estar como tú. Yo tengo casi 44 años y físicamente estoy bastante bien dentro de la media que tengo a mi alrededor y decir, ya, pero es que justo es eso. Cuando tú empezas a ir al gimnasio y luego de repente lo dejabas de hacer porque, bueno, se me ha perdido la motivación, yo, teniendo el primer día de regla, con constipado, con tal, si veía que era coherente para mi cuerpo y tal, hacía el calibre de realmente no voy porque me estoy autoconvenciendo de que no pasa nada o porque realmente mi cuerpo no puede ir. O sea, y te estoy hablando deporte amateur. Pues eso lo extrapolas a todo. Entonces, muy debate de fundadores. ¿Estos autoengañan? es No, a ver, así. yo creo que no es incompatible. O sea, joder, a mí me encanta lo que hago, me flipa mi trabajo, disfruto mucho. Por ejemplo, hoy hemos tenido un día súper interesante Sí. con lo que hemos hecho tal, ahora en la grabación de este podcast, tal. Objetivamente me apetecía mucho el día, pero yo me levanté esta mañana diciendo, hostia, qué cansado estoy. Sí. Porque llevo una semana y tal, y es como, qué cansado estoy, y es como, no estoy en el mejor, o sea, tal como venía, ¿eh? No estoy en el mejor momento para el día que voy a vivir. Lo que pasa es que luego llegas y te mola tanto y Sí, te pero tampoco deja lo llevar que tal. dice él, no me has llamado y me has dicho, oye, Carol, no voy porque ya está caro. ¿Sabes lo que te podría haber hecho así? Por eso digo que no es incompatible, o sea, pues eso, no hay que ser feliciano y por mucho que Claro. tu curro te encante y que tengas vocación con lo que haces, tal, pues vas a tener tus días malos y días que te apetece más y días que te apetece menos. Y luego, afortunadamente, lo que sí te ayuda mucho a la vocación es que el día que te apetece menos, que puede ser un poco el ejemplo que os Te estoy tira. poniendo, ¿no? Pues llegas a, claro, yo en cuanto entro por la puerta, pues ya se me ha pasado, ¿no? Porque ya entro tal y me voy a casa llenísimo de Pero hemos felicidad. hecho cosas para que pase eso. Este local, que es una antigua tapicería, lo hemos puesto para que sea un sitio que te apetezca venir. Sí. Es que, ¿sabes lo que quiero decir? No que sea una oficina rancia o a lo mejor haber tirado mucho de teletrabajo y no quedar en un sitio físico que hubiera... Como que hay que hacer también, hay que entender que esto es un todo, que no es algo de tirar solo de lo que decís de vocación, es un todo, es tener un buen sitio donde estar, tener una buena relación con tu socio que puedas hablar, tener un equipo al que le apetece ver la cara, que nosotros tenemos gente que ha dejado de ir a su oficina 2 meses porque no soportaba a la persona que tenía contratada hasta que la terminó echando. O sea, no, eso no puede... ¿Os ha pasado? Conocemos a gente que le ha pasado. Eso, Un amigo de un amigo. Un amigo. Un amigo de un amigo. Entonces, no llegues ahí, Ya. ¿sabes? Entonces, como que hay que cuidar los detalles. Hay ciertas cosas, yo que tengo un TOC, ya te lo comentaba antes, tengo un TOC del orden y también soy una persona que yo creo que igual me pasa a veces extremadamente detallista, como que estoy pendiente de decir, ay, esto tal, porque como que en los matices están las cosas, o sea, en las casuísticas puntuales, en cómo escuchas a una persona, el cómo tu equipo hace esto, lo bonito que es comer juntos, que tampoco lo hacemos ad hoc, pero como que esos matices que están alrededor de toda la vorágine de que es tener una empresa, tienen que estar que te cagas de cuidados. Y a la vez, ¿no creéis que esto estamos diciendo colisiona un poco con la cultura? No es que yo no digo que la cultura esté sobrevalorada, pero partiendo de la base de que hay un 50% por decir un número, ¿no? Hay un 50% que depende de él, de que la persona sea del tipo de personas que hace lo que quiere o lo que tiene que hacer. ¿Esto cómo conecta con una cultura de empresa? Al final, la cultura quizás es la acumulación de despidos oportunos, ¿no? Porque decir, si Hostia. no voy a... Nunca había escuchado una definición de eso, pero... De que dices, joder, yo al final tampoco te voy a poder, contrato con 30, 40 años, y no te voy a poder inculcar valores que deberías haber aprendido o que si no tienes ahora no vas a tener nunca. Y sea disciplina, sea lo que sea, pero partiendo de cuánto hay de interno de uno mismo... Qué melonazo estás abriendo. Sí. No sé. A ver, yo creo que una empresa no tiene que cambiar personas, que cada uno es como es. Tiene que saber elegirlas
y recogerlas. Y luego, independientemente de la edad que tengas y de lo cabezón que vengas, lo que tú como empresario tienes que garantizar es una experiencia y que todo el mundo entienda que para mí eso es la cultura, ¿no? La experiencia que vives cuando estás trabajando y en qué cosas estamos alineados para sacar el negocio adelante primero y para nosotros relacionarnos como debemos. Entonces, ostras, hay mucha gente que se cambia de una empresa a otra, de una multinacional. Pues tengo un ejemplo ahora clarísimo de una persona que se ha cambiado de multinacional súper exigente, súper killer, cultura horrible, y se está yendo a una empresa. Entonces es como, joder, claro que va a aprender cosas esa persona y será muy no sé qué y vendrá de casa con todas sus taras y todas sus cosas, pero la experiencia es completamente diferente. Entonces, claro que le puedes aportar cosas y claro que puedes evolucionar y claro que puedes inspirar. De hecho, es un poco tu responsabilidad. O sea, yo creo que una empresa también, aparte del negocio, a nivel cultural, es un ejemplo de hacer las cosas, un ejemplo de estilo de vida y de forma de mirar las cosas y el mundo, ¿no? Y de preguntar al otro, o sea, porque es que pregunta es, oye, yo a ti que te estoy contratando, tú ya me has dicho qué puedes hacer por mí. Dime qué quieres que haga yo por ti durante tu experiencia aquí, más allá de darte mi sueldo. O sea, porque para algo has hecho la entrevista conmigo. Y sobre todo en emprendeduría, que tú lo que compras, o sea, nosotros yo creo que pagamos bien y tal, pero muchas veces al principio de emprender tienes que pagar por lo que puedes pagar. Entonces coges mucho a believers, a gente que como que está apostando por el proyecto, por el concepto de emprender, por tu ilusión o lo que sea. Entonces a esas personas tú les tienes que preguntar, ok, yo ya te he dicho lo que necesito de ti, dime qué es lo que quieres que pase en el viaje del tiempo que tú estés conmigo. Y esa persona te lo tiene que decir. Decir, pues yo quiero aprender de no sé qué, aprender de no sé cuánto. Tú no puedes luego, como dice Carlos, formarle de carácter o lo que sea. Ya vienes con una edad que ya el carácter pues es el que es, más allá de que aprendas en la vida a mejorar ciertas cosas. Sí, no, pero no voy a ser yo el que te... Y no hay que ser paternalista, que hay que... O sea, Bueno, eso es que otro pasa, melón. es que pasa mucho, claro, que de repente es como confundimos la cultura de empresa con el paternalismo y el intentar eso, inculcarte cosas como a fuego, ¿no? Y es como, no, no. O sea, entonces, yo creo que hay que dar espacio. Yo creo que también una parte muy bonita de tener un negocio y una parte de la responsabilidad es, oye, esta es mi idea, pero cuando vas incorporando gente, vas incorporando visiones y matices a muchos niveles, ¿no? Pero por lo menos tienes que garantizar una experiencia uniforme y para mí eso es la cultura. Y efectivamente también está lo de saber contratar y saber despedir, ¿no? Que despedir a tiempo es súper importante y despedir bien es súper importante, pero yo creo que hay mucho más y que creo que trabajando la cultura de empresa y teniendo una buena cultura de empresa, la gente puede evolucionar mucho y crecer mucho. Y de hecho, tu responsabilidad como empresario es, mientras la gente esté en empresa, cuando lleguen del punto A y se vayan dentro de 5 años, han tenido que crecer y no necesariamente desde el punto de vista profesional. Y una pregunta muy diferente. Viendo vuestra web, llama mucho la atención el uso del color, los colores elegidos, vuestra identidad. Esto sí que hay una influencia, lo has dicho antes, ¿no? Que Bueno, has estado sí, pero sobre todo es el criterio que nosotros tenemos de que entendemos que también el diseño es muy importante, o sea, para comunicar las cosas. Entonces, nosotros teníamos clarísimo que si hacíamos una imagen corporativa, contrataríamos para los que entendemos que es uno de los mejores de desarrollo de imagen corporativa de este país y a nivel europeo, que es Relaja el Coco, ¿no? Entonces, aparte de que nosotros tenemos relación con ellos, fue un proceso muy bonito de visual y tono, y el tono vino por parte de otro equipo que es de Goodness Prevails, que son especialistas en comunicación. Entonces, nosotros hicimos un visual y un tono de marca que se lo curraron durante meses a base de entrevistas con nosotros. Entonces ellos nos escuchaban, no sé qué, no sé cuántos, y nos dieron Spin-off. Y Spin-off tiene su propia identidad que nace muy de cómo somos nosotros, que sobre todo lo que más nos une, que siempre decimos, es que somos muy de calle, Carlos y yo. Somos muy de calle. Y muy disfrutones. Y muy disfrutones. Y entonces todo eso, y nos vomitaron esto, que es una maravilla, pero toda esa lección de color y de poner a Arnold y el tono de la marca, nos dejamos hacer. De hecho, por ejemplo, eso de Arnold es una bonita casualidad que ha sucedido. De repente pues hacemos todo este proceso, sí, damos con el logo, damos con los colores y en las conversaciones cuando nos enseñan la web, de repente nos habían puesto en la web a Arnold Schwarzenegger.
Y era, claro, nosotros lo entendimos enseguida, pero dijo, chicos, es que no os habéis dado cuenta la de veces que habéis hablado de Arnold Schwarzenegger Como referente. como referente en las conversaciones que hemos tenido. Y entonces lo incluyeron y se ha quedado como una seña de identidad que hay mucha gente que nos reconoce como los de Arnold, ¿no? Entonces es como... Decían, ¿lo habéis hecho aposta? Y ha sido bastante casualidad, bastante orgánico. ¿Y por qué Arnold? Arnold Schwarzenegger es la hostia. Entonces, compraos el libro que acaba de sacar y veros el documental que tiene en Netflix. Nosotros empezamos a admirar a Arnold y cada uno por su lado, porque es un tío, yo le conozco desde la parte del deporte, la parte del bodybuilding, pero le empecé a seguir desde ahí porque realmente en innovación y en desarrollo de negocio, todo lo que hizo por el entorno que hay alrededor del bodybuilding y de los gimnasios y cómo ha crecido eso es la hostia, ¿eh? O sea, por un lado es una de las personas más que ha participado en la innovación del desarrollo del deporte bastante. Por otro lado, es un tío que a nivel empresarial es brillante, o sea, a él le siguen llamando otros gobiernos para que les ayuden a hacer la transición a estructuras empresariales e industriales sostenibles para el impacto del negocio en diferentes países y ciudades, porque lo hizo ya para California. Y es un tío que tiene aparte un storytelling de vida brutal, desde la motivación, pero sin ser un gurú. No, todo lo contrario. De hecho, yo una cosa que admiro mucho de él es que no se puede más por menos. Me refiero, es como, es una persona que desde donde nace parecía que no iba a tener ninguna oportunidad en la vida, claro. pero el tío ha sido constante, trabajador, tal. Yo admiro mucho de él su inquietud constante por evolucionar, por crecer y por querer cambiar las cosas. Entonces, es una persona que en cuanto pensaba que algo se podía hacer algo mejor, ponía su granito de arena hasta que lo conseguía. Entonces, no ha visto imposibles a lo largo de su vida y de su trayectoria profesional, ¿no? Y por eso los 3 cambios del bodybuilding, el cine y la política, ¿no? ¿Ahora en qué punto está? Ahora está en un punto que él lo cuenta además perfectamente, que es, se dio cuenta que él ayudaba a mucha gente en el tema de motivación, pero como estilo de vida, ¿no? Oye, lleva un estilo de vida equilibrado, el deporte, la alimentación te va a servir, él apoyaba desde la parte que más conocía. Entonces dice, joder, ya lo hacía y de repente empezó a sacar una newsletter que era Pump Up. Esa newsletter se convirtió en un libro, ese libro se convirtió en un podcast y luego él dijo, jolín, pues a lo mejor es que mi nuevo paso tiene que ser, en paralelo sigue rodando y demás y sigue ayudando a nivel gubernamental, como te he comentado, pero igual donde tengo que poner el foco es en la parte motivacional para ayudar a la gente a tener un mejor estilo de vida y que eso impacta a nivel, por supuesto, de salud mental, a nivel vital, a nivel laboral y a todos los niveles, que él entiende que el deporte y tener ese estilo de vida puede ayudar a las personas, ¿no? Y está ahí metidísimo a full, o sea, os podéis apuntar a la newsletter, te llega todos los días una newsletter que te cuenta los ejercicios que hacer hoy, y luego si le seguís por Instagram te descojonas, porque de repente dicen, hoy voy a hacer galletas para Lulú. Lulú es su burro. Es un burro. Tiene un burro y un perro en casa. Y entonces de repente ves a Lulú por la cocina. Y entonces te manda recetas también para hacer para los animales. O sea, este tío es maravilla. Y luego la ha cagado mucho, luego Sí. la ha cagado a veces y ha sabido Hacerlo muy bien. asumir su responsabilidad. ¿Y ¿Ha tenido algún...? O sea, no los Bueno, no conozco tanto. Cagadas ha tenido, o sea, cagadas. Vitales. Ha tenido, ¿Cómo dices? o sea, bueno, fue infiel a su mujer, que Sí. su mujer era una Kennedy, y fue infiel, pero ha sabido tuvo un hijo con otra persona y ha sabido gestionarlo bien. Gestionarlo muy Cuando llegó a la gobernación de California, También el tuvo primer unos año melones. es cagada tras cagada, Sí. porque él era muy believer y no supo ajustarse a los tiempos. Cuando llegó al cine prácticamente no sabía hablar inglés. Sí. Y lo hacía todo mal. Entonces, es una persona que, hostia, que no la ha tenido fácil, la ha cagado mucho y no ha perdido esa constancia y esa ilusión por seguir. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, cuando hay algún momento que tal, no sé qué más de crisis, es actitud Arnold. Total. O sea, lo de actitud Arnold y la Carol y el Carlos del futuro se ocuparán de eso, es como nuestro mantra. Sí, sí. Es que igual pasa esto. La Carol y el Carlos del futuro marcamos como unos mínimos que si pasa eso tendríamos que cumplir, pero la Carol y el Carlos del futuro se encarga de esa movida. Y luego también hay otra cosa de que necesitamos
otro tipo de referentes también y otro tipo de inspiración. Sí. En el mundo empresa, en el mundo startup, es Steve Jobs, Elon Musk, no sé qué, y es como, mira, no. Entonces, nosotros, como decía Carol antes, que somos muy de calle, pues este es un ejemplo. Entonces, es que creemos que hay artistas, actores, gente de la cultura, gente que, con historia de vida, o sea, no tienen por qué ser, que creo que tienen mucho que aportar y que tienen mucho más aprendizaje que el que ha montado una startup millonaria. O que- por lo menos otro enfoque que hace falta. Exacto, son reflexiones distintas porque realmente rascas y, por ejemplo, ahí tenéis la foto de Dolly Parton, o sea, realmente en mi móvil está Arnold y Dolly Parton directamente. Dolly Parton es una de las mujeres emprendedoras y empresarias más brutales de aquella época en la que ella tuvo que luchar contra viento y marea. Esta tía tiene un imperio montado. O sea, no solo su marca de hacer pasteles y movidas, sino que tiene un Dolly Land. O sea, que en fin, que en la industria incluso hizo cambiar ciertas cosas. Entonces, luego, pues a mí Bill Murray me inspira muchísimo, Patti Smith, The Clash y lo que hicieron con sus canciones y cómo me inspiraron a las... Entonces, si realmente hace... Joder, pues Bill Murray es el descaro absoluto y la creatividad absoluta y el decir, bueno, pues aquí estoy yo, que, o sea, como que me cojo cosas de actitudes, o sea, de Dolly Parton, pues la parte más emprendedora de mujer, de Arnold Schwarzenegger esta, de Bill Murray, el descaro de decir, al final sé tú mismo. La parte de la autenticidad es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Nosotros se lo decimos a nuestros compañeros cuando entran aquí a trabajar es, os vamos a dejar ser para que seáis el mejor trabajador que nosotros necesitamos, pero ser vosotros mismos, porque si no, vas a estar en un porcentaje muy grande en intentar ser la persona que tú crees, que yo creo, que tú tienes que creer que ser. Sí, sí, es así tal cual. Es así. Y luego dices, joder, pues devuélveme la mitad del sueldo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo lo que necesito es, si tú eres de esta manera, yo te lo respeto. Vamos a ver cómo ciertos detalles impactan en el desarrollo del proyecto y se puede gestionar de la mejor manera, pero yo no puedo hacer que una persona que tenga que ponerse un personaje cae que entra por esa puerta. Es que A mí no se habrá pasado el decir, no seas tú mismo, ¿no? a eso me lo han dicho a mí, eso me lo han dicho Bueno, a mí yo he alguna currado. vez, de decir, Cabina, es que te acuerdas, Edu, Cabina, esta reunión, un antiguo jefe Bueno, que no, teníamos, pero que es eso maravilloso, era más en plan coña. un poquito menos. Pero Sí. yo estoy trabajando en una Sí, era oficina más sin coña, sí. ventanas, o sea, en una sala No, sin no, ventanas, con un póster de Futurama, que es que lo tengo aquí grabado, que ponía, no te pagamos para que pienses. Hostia, You're not paid to think. Es muy heavy. Sí. Es muy heavy ese tema. Y es como, pues sí, claro, evidentemente es una anulación de la personalidad. Entonces es como, claro, mi contribución es prácticamente nula. No me puedo identificar con nada. De hecho, estoy en contra de todo lo que pasa aquí. Y te limitas a llegar a hacer un trabajo meramente ejecutivo, ¿verdad? Y que se te caiga el boli y te vayas. Un restaurante que recomendéis o que os guste, no tiene por qué estar en Madrid, el que queráis. Leña, joder, yo leña. sí, joder, con lo que me gusta a mí comer, joder, es que esto es una putada, me acabas de Leña, hacer una leña, sí, putada. sí, leña. Mira, voy a decir uno que es el que más me gusta, pero siempre digo el porqué. Es el que está debajo de mi casa, que es el Anaur. Muy Está aquí guay. al lado. ¿Por qué? Porque es de cocina casera de toda la vida. Entonces, pero es que se portan tan bien conmigo, son tan majos. Es como el lugar perfecto para yo todos los viernes. Como ir a casa de tu madre, pero sin... ¿no? Como ahí los viernes intento comer sola, a veces baja mi marido, pero intento comer sola porque es un gustito, es como decir, empieza el fin de semana, como comida aquí, me tratan fenomenal y son súper majos. Entonces yo recomiendo el Anaur, que está aquí en Sí, sí, Gonzalo de Córdoba. más uno también, sí, sí. Un producto digital que os guste, no el que más utilizáis, porque entonces probablemente sería WhatsApp o cosas de estas, pero un producto digital que os guste Shazam, mucho. un producto digital. Joder, es que yo soy... Eso no la tenía, ¿eh? ¿Ves? ¿No? Yo para mí, la mejor... Shazam a mí, me parece lo mejor que se ha creado digitalmente en el mundo. A ver, yo también te diría, yo he sido DJ 20 años y entonces estoy muy conectado con la música. Salías de la biblioteca y eras DJ. Exactamente, sí, justo, tal cual. Y yo creo que ha habido una cosa que ha cambiado mucho la forma de consumir música, que ha sido Spotify. Lo ha sido, parecía una utopía que llegáramos a eso, hemos llegado. Y valoro mucho que ahora que lo tienen muy difícil siguen haciendo cosas también Sí, eso está muy guay. bastante innovadoras. Yo me quedaría con Spotify. Sí.
Y la última es lo último que habéis comprado en Amazon. Es que intentamos no comprar mucho nada. No mucho, ¿no? Intentamos comprar todo local. Yo sí Ay, ya, compro ¿sabes bastante lo poco en Amazon. ¿sabes lo que compré? Que fue una cagada de mi marido, además. El bingo para la fiesta de Navidad. Sí. Y Es yo- que, no. Y yo hoy voy a comprar cartuchos para la impresora. Pero y que a lo te mejor lo digo, compro hace en Amazon. meses fue eso. Sí, compramos muy poco. Muy poco. Vale, perfecto. Oye, pues ha sido un placer el podcast. Esperamos que en alguna charla, saliéndonos del formato podcast, que a veces hacemos alguna Sí. charla con gente en News to You, que os vengáis. Genial. Sí. encantaría. Ahora no es fácil encontrar buenos conversadores. Ha sido muy agradable. A nosotros, además, con lo que nos gusta hablar, Yo creo que Pues sí. mira, tonto, palote. Carlos me dijo, hablamos mucho, y digo, pues menos mal, porque sí hay algún invitado que dices, de repente ostras. vienes y dices, "Tío, si esto lo has aceptado tú, que es que, Sí. que sí, no tenía sentido que... Sí, como que le tienes que apretar la... Sí, sí. Oye, Así que muchísimas nada, gracias, muchas gracias a vosotros y nada, cuando News to You sea un proyecto en el que valga la pena echar horas, os avisamos y Ok. Claro. nos dejamos asesorar. Ah, sí, pues sería un proyecto precioso, la verdad. Pues nada, Enhorabuena. muchas gracias. Gracias.